Bueno, Luca Constantini, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ven que hablan un perfecto español, aunque es perfectamente italiano, pero eso además le da una perspectiva muy interesante. La única que a mí me faltó cuando yo me metí a hacer el libro de Lenin a Podemos, más actual por desgracia que nunca, y es la perspectiva en la época boloñesa, que decir que Bolonia es la ciudad roja por antonomasia, donde van todos los niños pijos de la aristocracia intelectual a hacerse aristocracia intelectual. Y ahí estaban, y que vienen muchos del liceo italiano, como Rita Maestre. Sí. O sea, hay un entronque, y claro, Luca tenía esa clave y la cuenta en este libro, que es muy interesante. Hoy se presenta el libro. Luca escribe en Voz Populi, hemos citado muchas veces las cosas que hace. Antes hizo la información de Madrid en El País. Y debo decir que a mí la parte que más me ha chocado, aparte de esta, que tiene mucho interés, porque digan lo que digan, el morbo, el chisme, quién estaba con quién, sobre todo estos que han estado prácticamente todos con todas y todas con todos. La historia sentimental del camarada Iglesias es exactamente su historia de cama, con unas y con otras. Y además todas malas, todas rencorosas. Tania se carga a la Usaber, ¿se llama? ¿O cómo? Sí, la Gemma Ubasá. Gemma Ubasá, bueno, carga, yo siempre digo Usaber. Sí, desaparece. Lo sé porque estuve un año tratando de conseguir, fue imposible. Y llega Irene y se carga a Tania y la mete detrás de la columna. Claro, que llega Tania detrás de la columna y urde la cosa. Pero la más mala de todos los comunistas que aparecen aquí, con diferencia, esa es la página que a mí, la parte del libro que más me ha interesado, es Carmena. Claro, ya lo sabía, que ibas por ahí. Pero es que, claro, aparte que ahí sí que hay mucha información de las andanzas de Carmena que la gente no conoce, porque más o menos los otros han estado siempre en la tele, pero Carmena no. Sí, además hay, quiero decir, yo creo que es un capítulo, ¿no? El capítulo sobre Carmena, ¿no? Que, claro, yo lo relaciono, digamos, un poco también con lo que fue lo de César, que es, ¿no? La famosa, ¿no? Los hitos de marzo. Sí. Pues es un capítulo que además es inédito en cierta medida, porque en ningún libro realmente se ha abordado la figura bien, de manera crítica, periodísticamente hablando, de la figura de Carmena. Y en este libro, claro, se aborda a Carmena, su gestión, sus errores, su maquinaria de propaganda, que era impresionante, porque claro, la diferencia entre Carmena, Pablo Iglesias y los demás es que Carmena llegó al poder. Sí, y lo ejerció. Y lo ejerció, de una manera draconiana, se podría decir. Entonces, claro, es cierto, digamos, esta parte, y también el hecho de que, como yo destaco en este libro, pues que Carmena fue de verdad la gran traidora, fundamentalmente, de Podemos. A todos le gusta tanto traicionar que acaba traicionando a Errejón, al que hace traicionar a Iglesias, porque yo estoy de acuerdo con eso, que si no Errejón no se hubiera atrevido, pero ya con la abuelita Lobo se atreve. Y el último día va y dice, oye, que está muy bien Irene Montero, que es una de esas. Y dice, pero se puede ser más mala. Es que, bueno, te digo, también te puedo, una pequeña, si digamos, un pequeño secreto, decirte que, claro, que en Podemos, cuando vieron lo de Carmena, que efectivamente decía, porque Irene Montero, bueno, aquí todos los partidos son más, los partidos buenos. Son buenos, Podemos y Más País, más o menos son iguales. Claro, los de Podemos no podían ni siquiera, no se lo creían. Dice, pero ¿qué está pasando? Pues se está apuñalando. Claro, está apuñalando en directo. Igual que te apuñaló a ti, o sea. Pues así es. Bueno, esta es una parte interesante. Y hay otra, y ya dejo que preguntéis, que también me ha llamado la atención. En la parte de la financiación, sin entrar, porque claro, el problema es que no hay documentación. Claro. Pero ayer, Rafael Correa, el presidente de Lenin Moreno, que un tío que se llama Lenin, y sin embargo es decente, cuando Lenin no trabajó en su vida y vivió de la madre y de los bancos que robaba Stalin, bueno, Camó y Stalin, o sea, tiene su aquel. Pero ayer Lenin dijo en España que no podía decir el nombre, pero que estaba claro que estaba habiendo una enorme cantidad de dinero para financiar la desestabilización de toda América, incluyendo por supuesto Ecuador, Perú, Chile, etcétera, Bolivia, hasta que dieron el golpe y echaron al amigo de Errejón. Y luego, bueno, y de Pablo Iglesias y de Tania, que han volado a Bolivia muchas veces, se han fotografiado con esos gorros que quedan siempre tan mal, etcétera. Pero ayer dijo el presidente de Ecuador, ese dinero que viene de Venezuela es para financiar en todos los países partidos afines que les sirvan de altavoz y defiendan sus intereses, que es acabar con la democracia en Hispanoamérica. No dice América Latina, como lo dijera. Dice,
por respeto a España, como estoy aquí, no voy a decir el nombre del partido aquí, pero todo el mundo lo sabe. Claro, y ahí hacer mucha referencia a la financiación, algunas conocidas, otras no tan conocidas, de distintos mecanismos, porque hay muchos. Por supuesto, lo que viene de Venezuela, de la EPS, donde estaba ese tinglado, esa fundación, estaba en Errejón. Sí. Ahí el núcleo duro está donde está la pasta. En eso son leninistas. Bueno, ahí la clave es la figura evidentemente de Monedero, ¿no? Quiero decir, Monedero es la persona que es el enlace entre, digamos, este grupo. Es un colectivo universitario, hay que recordar eso, que si estamos hablando de un grupo de jóvenes, bueno, algunos más o menos que daban clase, pero un grupo de colectivo universitario que de repente pues entra en política después de unos 2-3 años con Pablo Iglesias, que es un tertuliano de éxito, y aquí está, ¿no?, esa fase, digamos, estudiantil suya que pasa en Italia, que yo, digamos, veo muchos elementos de la comunicación política de Berlusconi, que no es solo Silvio Berlusconi el personaje, sino, digamos, el modelo, la cultura política que va cuajando en la Italia, que es el primer populismo, ¿no?, el primer populismo de la televisión. Bien, entonces, la figura de Monedero y luego algunos hechos interesantes, quiero decir, por ejemplo, yo, claro, hablando, digamos, con varias fuentes, también de la izquierda en general, cuando ellos hacen la primera campaña electoral, muchos dirigentes históricos también de Izquierda Unida, digamos, que sería el partido hermano o enemigo hermano, digamos, claro, realmente estaban sorprendidos por la capacidad que tenía repito, colectivo universitario de hacer una campaña electoral. Las campañas electorales es dinero, fundamentalmente. Dinero. Entonces, claro, ahí está, digamos, algo que yo creo que todavía se tiene, digamos, que de alguna manera investigar. Con los años, normalmente el periodismo pues tiene la posibilidad, digamos, de descubrir más cosas. Y está efectivamente, ¿no?, está la CEPS, digamos, que es una fundación que, bueno, que tiene la sede en Valencia, pero, digamos, en la que trabajan todos estos jóvenes investigadores. Errejón, Iglesias, Alegría, Pescansa, está el núcleo FETEL. Pero el que manda es el catedrático Roberto Veciano, ¿no?, que es el que maneja todo eso, el que gana la pasta de verdad y que permanece ahí escondidito, ¿no? Pero es verdad que una y otra vez aparece en el libro que en todas las crisis el que primero hace flotar y luego reflota cuando hay crisis es Monedero. Es decir, el apoyo permanente que tiene Iglesias en toda la travesía, sobre todo con la crisis de Rejón, mientras se larva, cuando estalla, Vistalegre II, después ahora, cuando lo grotesco de hacer un referéndum a ver si la gente le apoya para el chaletón al apagar, etcétera, es Monedero. Y de hecho Monedero ahora es el verdadero número 2 se creerá Irene Montero, que es la número 2, ¿no? Ahí el número 2 sigue siendo Monedero. Lo que no sé es si es el número 2 de Irene o de Pablo. ¿Tú qué crees? ¿Que realmente él está por irse o en cuanto toque el poder ni con agua caliente? ¿Ese entiendes a Pablo Iglesias o Monedero? ¿Cuál de los dos? No, Monedero estará siempre donde esté el poder. Orbitando alrededor de... Bueno, que cuentas además que quería ser candidato o a la alcaldía, a la comunidad, y como es tan desagradable, dijeron que no. Sí, esto es también una pequeña exclusiva, digamos, de este libro, que es esto, digamos, que Monedero en realidad deseaba ser el primer candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid. No fue posible simplemente porque Pablo Iglesias y otras personas de Podemos, que hay que decir, sobre todo el primer núcleo, había gente que sabía hacer política, sabía que era la política y tenía también la capacidad de leer, digamos, lo que estaba ocurriendo. Estaba Vescansa, tenían encuestas y tenían dinero para hacer encuestas. Y que hay que ver de dónde viene dinero para un partido pobre, se supone, para hacer encuestas. Pobre. Viene de fuera. Pero vamos a ver, Federico, yo he estado en la universidad, estuve en los colectivos universitarios, quiero decir, es que tenías que, contar los euros para comprar las cervezas y las galletas, te quiero decir. Esas eran las reuniones en los colectivos universitarios. Un profesor como ellos en la Complutense no llega a los 1.000 euros. Bueno, la primera vez que yo veo, que es la primera vez que aparece en televisión, en Intereconomía, además me lo echa Julio Ariza, tenía que ir entonces, porque daban nuestra señal un día al mes al Gato al Agua. Entonces trae un tipo, y él lo había anunciado en las redes que venía, y venía en el estilo italiano, a pelearse. Claro, yo por supuesto me lancé al cuello inmediatamente, porque, en fin, y tal. Es cuando le digo, me recuerdas a mí cuando era gilipollas. Eso ahí le descolocó, y se fue sin saludarme, cosa que entonces no hacían, porque iban de buenos y tal, pero eso que te reconoces y dices, si yo pudiera, tal. Pero hay un momento en toda la historia, tú ves que esa pobreza
no encaja con la organización. Es decir, porque tú recuerdas que hay muchos, después del 15M, donde no estuvo ninguno de estos, por cierto, pero ese espíritu así de indignados, que es en realidad el de Seattle, el de Génova, que eso lo explicas muy bien. Sí. Cuando ellos van a Italia, están en lo de Génova cuando se rompen la cabeza con la policía. Es la vuelta a la izquierda insurgente de Bakunin, etcétera. Bueno, pero hay un... Para mí, la parte más misteriosa es cómo consiguen en poco tiempo, hay citas que rajones un poco el cerebro, cómo consiguen el momento de las elecciones europeas tener una organización. Porque ellos primero quieren coger Izquierda Unida, no les sale, que es la idea de Sánchez. Luego, su propio partido no lo tienen hecho. En el PSOE no tienen ninguna posibilidad, porque encima el PSOE pasa por Guadiana, Javier Fernández, etcétera. Y los tíos salen adelante. Yo estoy convencido de que el filón del dinero y la organización, si en España hubiera un CNI como Dios manda, lo hay, pero no con órdenes de actuar, la financiación de Podemos sería probablemente el mayor escándalo de la historia de la política española. Hombre, vamos a ver, esos son hechos. Quiero decir, el propio Monedero alardeaba de tener un canal directo con Chávez. Quiero decir, digamos, he hablado yo, pues también me confirmaban, digamos, este extremo. El éxito del año 2014 a ellos también les sorprende, también te digo. Quiero decir, es verdad que España vivía un momento catártico. Quiero decir, ellos esperaban sacar un escaño. Ellos sacaban 1 o 2 como mucho, claro, realmente se encuentran con 5. Ten en cuenta que cada eurodiputado prácticamente lleva a su casa unos 200.000 euros al año, digamos, todo entre lo que son los extras, el pago, no sé qué. Y claro, y ahí entonces ellos más ya... $500.000 de gastos adjuntos para el que va con él, al secretario y el ambulante. O sea, que en la práctica es $500.000 de euros. Sí, claro, entonces ellos ahí empiezan a construir el partido, ¿no? Que luego es un partido que, como explico en este libro, digamos, empieza con unos personajes, un equipo curioso, digamos, de personas nuevas que saben interpretar algo que está ocurriendo, pero claro, acaba en una deriva muy personalista, que es la deriva actual fundamentalmente, porque este libro, hay que decirlo, llega vamos, casi a los últimos días, quiero decir, prácticamente a la investidura que no pudo ser la de Pedro Sánchez de los últimos meses, y sobre todo, digamos, explica, ¿no? Yo creo que es una deriva que es de Podemos, pero no solo de Podemos. Esto lo quiero dejar bastante claro. Es decir, y la nueva política en parte es esto, que si tenemos a un Pedro Sánchez, el rey de los reyes del PSOE, tenemos a la propia Rivera en el Ciudadanos, que de alguna manera su error fue cerrarse, ¿no? De alguna manera, ¿no? En su búnker, como es ahora mismo el búnker, que es el capítulo número 1, ¿no? Que arranca este libro fuerte con la idea del búnker, donde están cerrados Pablo Iglesias, Irene Montero, etc. El búnker, es el mismo búnker, pero Stalin tenía un búnker también. Stalin tenía 11 búnkers y 11 palacios, que además, bueno, Mao tenía en cada provincia de China, tenía un palacio perpetuamente preparado, porque le gustaba viajar. Entonces, perpetuamente preparado. Y hubo provincias donde nunca fue. El palacio era gigantesco, pues su modelo era el emperador amarillo, el mítico fundador de China, con piscina fría y caliente permanentemente climatizada, con no menos de 100 jóvenes de la zona preparados para acostarse con el emperador amarillo, con toda la provincia en plan Potemkin, exhibiendo pues árboles donde no había, regadíos donde no había agua, en fin, y estuvo preparado toda la vida de Mao. Y hubo gente, ya cuando estaba enfermo los últimos años, que sabía que no podía ir, pero por si acaso. O sea, que esto de que todos tengan su dacha, eso es lo primero que hacen los bolcheviques, es coger... como una profesión, ¿no? De profesión esperar a que llegue Mao. Entonces, bueno, pero no sabes, pero miles de chinos en cada provincia solo para eso, sabiendo que nunca llegaría. Bueno, y la última cuestión. Si ahora llegan a los ministerios, ¿se puede refundar Podemos o se va a desvanecer, digamos, de alguna manera asociado al PSOE o dentro del PSOE? Vamos a ver, Podemos, en realidad ya, el Podemos que conocíamos, el Podemos que está relatado en este libro, ya ha terminado. Es
ya entramos en una segunda fase, que se cambia de piel totalmente, porque se convierte en un partido. Bueno, el asalto al poder, tú también lo explicas en tu libro, Federico. La historia es llegar al poder de manera muy rápida. Yo hablo del todo nada, el doble nada, que es una apuesta constante, claro, a caro cruz. Entonces, claro, ¿por qué? Porque Iglesias tiene la inteligencia, en ese sentido es visionario, entiende que el tiempo se les va a agotar, que estas personas entienden que van a tener poco tiempo, porque realmente es el esquema clásico de este tipo de izquierda. Pero eso sí es novedoso y es verdad, está bien que lo apuntes, porque eso los otros partidos no lo entienden. Es decir, que el tiempo de los partidos nuevos es muy fugaz. Eso es. Es como la tele. En la tele acabas una temporada y a lo mejor no hay otra. Bueno, pues eso es la historia. Y ahora hay otra temporada. El otro día leí, no sé quién lo decía, alguien de Cataluña. Lo mismo fuiste tú, porque el que más cosas dice en menos artículos es Cristian, que mete tal. Dice, ojo con Rivera, que Rivera no es una película, es una temporada, es Netflix. Y Netflix a veces reflota las temporadas. Sí. Pero en este caso es verdad que ellos... Y cuando da la impresión que se le están jugando innecesariamente, no es innecesariamente, porque tiene la experiencia italiana de que hasta Berlusconi caducó. Es decir, que caduca, es un tipo de partido nuevo que tiene fecha de caducidad. Claro, además yo creo que Iglesias ha tenido la suerte de encontrar a Pedro Sánchez, que sí, porque realmente el fenómeno Podemos y el fenómeno Pablo Iglesias ha ido cayendo. Quiero decir, Podemos es un partido que en 3 años ha perdido la mitad de sus diputados. Quiero decir, los datos desde el punto de vista político son malos de este partido, ¿no? Que si tenía 70 o no sé qué, ahora tiene 30. Quiero decir, esto es así. Entonces, claro, pero se ha encontrado con Pedro Sánchez, que realmente está tan desesperado que la única salida que tiene pues es darle a Pablo Iglesias y a los suyos, pues reflotarles de alguna manera, ¿no? ¿Y qué relación ves? ¿No? Porque a mí me llama mucha atención el tipo de relación que puedan tener en ese gobierno. Tú conociendo a Pablo Iglesias, su tendencia cesarista como la de Sánchez, ¿tú crees que ahí la cohabitación en ese gobierno, cómo la prevés? Mira, Pablo Iglesias es una persona muy pragmática, quiero decir, por lo menos las personas que han estado a su alrededor lo definen como una persona muy pragmática. Entonces yo preveo, digamos, que si efectivamente arranca la legislatura y arranca este gobierno, al menos el primer año y medio, seguro que Pablo Iglesias será leal, como dicen ellos, que es decir, mantendrá su papel. Todos los comunistas solo es después del primer año. Hasta el primer año es para tranquilizar a los burgueses y venderles la soga con las que van a ahorcarlo, que los propios burgueses. Y a partir del segundo año es cuando viene la checa. Y además es que es así. Lenin, que tenía menos tiempo todavía, lo hizo en 8 meses, hasta que disolvió el Parlamento. Pero en Cuba fue año y medio, en China fue 1 año, en Corea del Norte, bueno, años, hasta que les dejaron hacer algo. Siempre hay 1 año de carencia en el que se viste la piel de cordero y siempre hay, sobre todo en el extranjero, personas que compran esa mercancía. Y por supuesto cuando llega el segundo año ya. Pero tú fíjate, Federico, muy rápidamente que en Italia, por ejemplo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se crea el Frente Popular con el Partido Socialista, que era más poderoso del Partido Comunista de Togliatti de entonces. Togliatti en 1 año y medio, 2 años se lo come. Claro. Y el Partido Comunista Italiano luego mantiene el liderazgo de la izquierda durante 40 años. Bueno, perdón, Cristian. Yo te quería hacer una pregunta de cuadro general, ¿no? Porque Podemos llega al poder en la ola del 15M, las protestas de Génova, de Occupy Wall Street, etcétera, y ahora hay una segunda ola de protestas en la que está pues Chile, por supuesto Venezuela, Colombia, Bolivia, incluso los chalecos amarillos. ¿A dónde nos va a llevar esta segunda ola? ¿Cuál es el papel que puede jugar Podemos ahí? Quiero decir, ¿cuál es el siguiente paso de todo este movimiento? Bueno, yo creo que esta segunda ola de protesta, cuidado, porque yo creo que paradójicamente se los puede llevar a Podemos, que decir, porque Podemos supo interpretar la primera, que era el 15M, y la interpretó hasta cierto punto, porque se equivocó en un elemento que fue el elemento nacional. Podemos, hay un momento donde tiene que elegir si ser un fenómeno nacional, envolverse la bandera, o apostar por las periferias. Y ahí yo creo que comete un error muy grave, que es lo de apoyar las élites catalanas, vascas, etc. Porque yo me encontré con eso y para mí, lo digo ahí, esa es la cuestión clave, que es un problema de absoluta ignorancia de Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias se ha criado con un padre del FRAP, el abuelo chequista y tal, odia España, él lo dice, yo no puedo decir España. Yo acabo en ese capítulo citando a Galdós. ¿Cómo explica Galdós la patria? Si Errejón, que es tan analfabeto como Iglesias, o Iglesias, o a Vescansa, que además es multimillonaria, gracias a la Brótano Vescansa y el laxante Vescansa, que los ha hecho millonarios, hubieran leído siquiera a Galdós el concepto este ridículo de patria,
es ridículo. No, porque patria en Argentina significa una cosa, patria en Venezuela significa, pero aquí significa España. Si hubieran tenido ese siquiera conocimiento, que yo es que creo que no es que no les guste, es que además lo desconocen, ¿tú crees que hubiera habido una posibilidad? Yo creo que de llegar al poder, o por lo menos de haber planteado una alternativa de verdad al PSOE. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, que el error que ellos cometen y que no logran el famoso sorpaso al PSOE es fundamentalmente esto, que ellos se cierran en el complejo histórico de la izquierda española, que sí, que no entiende que esta es una democracia, que, oye, que después del 78, que decir esto, la nación no es un concepto de derecha, de no sé qué, es la democracia, los derechos de los ciudadanos, sus libertades, incluso los derechos sociales. Sí. Ellos ahí se equivocan. Entonces yo creo que si ellos hubiesen... arrinconan en Cataluña, de una empiezan manera a arrinconarse, es cierto que Vescanza les advierte, les dice, chicos, cada vez que habláis de Cataluña, bajamos en los sondeos un punto. Esto es lo que le comunica Vescanza. Y se entregan a Colau. Se entregan a Colau, claro. Pero se entregan a la idea, digamos, de Colau. Quiero decir, es una cuestión ideológica, fundamentalmente. Pero repito, yo creo que ahí ellos no logran superar el complejo, repito, un complejo de la izquierda que todavía está presente. Es cierto que entre sus logros hay algunos, porque en la batalla cultural que dan, y me vuelvo un poco a la pregunta, porque claro, creo que la nueva ola de la protesta va a ser también sobre la batalla cultural. En la batalla cultural que ellos dan, logran cambiar mucho el discurso del PSOE. Pues decir, totalmente, eso lo explicas muy bien. Ahora ves a Adriana Lastra y podía ser Irene Montero hace un año. Pero no solo Adriana Lastra, es que hay algunos dirigentes del PSOE, me contaban las fuentes de Podemos, que de repente empiezan a verse en los actos de Podemos, los primeros que montan, digamos, en el Congreso, que son, claro, no sé, pequeñas cosas, pero bueno, que tienen el afán de modificar los ejes culturales, del lenguaje. Vamos a tener, Luca, una vicepresidencia de igualdad, probablemente dirigida por alguien de Podemos, por Iglesias o por Irene Montero. Tania Sánchez describía a Podemos como un partido tremendamente machista y concretamente a Monedero, si no me equivoco. ¿Es Podemos un partido machista? ¿Tú lo consideras por las cosas que conoces, por lo que te cuentan? Bueno, vamos a ver, yo te puedo decir lo que me dicen ellos, porque claro, yo no he militado en el partido, pero es cierto que, sí, es cierto que, claro, que, bueno, también la figura del hombre fuerte, digamos, no deja de ser algo machista, ¿no? Y luego yo muchas veces digo, a ver, es que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y el caso de Tania Sánchez, es cierto que hay una cuestión de faldas, digamos, que es un poco la relación Irene Montero, Pablo, etcétera, pero también hay un elemento político, y ahí yo creo que Monedero es inteligente porque oculta la parte política y lo convierte en un asunto de faldas, ¿no? Que si es que Tania Sánchez realmente es la persona que permite la famosa OPA hostil a Izquierda Unida, es la persona de IU importante que permite toda esta operación y no le sale y luego, claro, se ve arrinconada en el Congreso, etcétera. Entonces, claro, pero es cierto que Tania Sánchez dice a lo suyo que ve en ese partido... Lo digo porque incluso la actitud de Irene Montero con su escolta, que es una información que hemos conocido recientemente, podría ser calificada de machista, ¿no? En este caso de una mujer, bueno, ¿no? También, ¿no? De abuso de poder, sí. No sirvas a quien sirvió, dice el refrán español, ¿no? Pero es un caso típico, es que los comunistas, como creen que tienen superioridad moral y derecho a todo siempre, pues claro, en cuanto tienen poder lo usan. Prensa, lo hemos hablado muchas veces, lo que él cuenta de Carmena, el cordón sanitario que hace la prensa contra los desastres de Carmena, que es un desastre total. Tú cuentas y es verdad, lo hemos comentado aquí casi cada mes. Iba adelantándose el enjugamiento de la deuda que querían a botella, pero el doble por su absoluta incapacidad de ejecutar un gasto ya presupuestado. Unos inútiles. Un año nos dijo Begoña Villacís, sí, eso lo denunciaba Begoña Villacís, el 22% de todo el presupuesto no supieron ejecutar más, no sabían hacer los papeles. No, pero vamos a ver que fueron más hábiles que Merkel en Sí. en bajar la deuda. Quiero decir que esto fue un logro súper liberal. No haces nada, te pones de perfil. Oye, pero el tema de Más Madrid, ¿tú qué futuro le ves? ¿Crees que serán capaces los de sobrevivir o que están condenados al desastre? ¿El Más País o el Más Madrid? Las dos, Más Madrid y Más País. Bueno, es que los de Madrid, claro, están en las instituciones, y otros 4 añitos nadie les va a tocar, entonces estos van más o menos a mantenerse y a ver qué va a pasar. Más País es cierto que ha sido un fracaso impresionante. Y también hay que decir sobre la figura de Errejón, es cierto que Errejón tiene unas cuantas buenas ideas, pero también es verdad pues que Errejón también traiciona, también es cierto que Errejón también se cree más de lo que es y sobre todo
todo. Cobardea mucho. Y hay un detalle. Dice que es muy vago. A mí siempre la gente de Podemos le dice que el problema que tiene Íñigo, siempre dicen, es que es muy perezoso, que no es nada trabajador. No, bueno, vago, yo no digo eso. Yo digo que hay un momento en el que Rejón cree que el éxito de Podemos en el año 2014 es mérito suyo. Y ahí Pablo Iglesias le dice, no, chico, relájate, porque si aquí mando yo. Pero es que es verdad, y además yo eso siempre lo dije, el único que tiene valor para decir seguidme, no vamos, sino seguidme, es Pablo Iglesias, el único líder de verdad que ha tenido el comunismo español desde Julio Anguita, pero más mesiánico, muchísimo más peligroso, porque además todos los líderes que ha tenido el comunismo español siempre han sido subordinados. En la época de Stalin, la Pasionaria y compañía, a Stalin. Después, en la época de la transición, Carrillo a UCD y al rey, porque claro, lo habían sacado del paro. Lo lógico es que hubieran sido Tamames o Sartorius los candidatos del PC, de un PC renovado. Anguita, que venía de la Falange, dependía en cierto modo de Aznar, porque si no era imposible la pinza tal. Y el único que sale no a asaltar el cielo, sino yo creo que a convertirlo en chalés, a reparcelizarlo o algo parecido, es este. A galapeguizarlo. Que, por cierto, hay una cosa en la que nunca se cae, esto es una fórmula comunista, que el de Mao que copia, que eso es muy italiano, el copiar las fórmulas maoístas y hacerlas pasar por gramscianas, y son maoístas. Cuando tú dices asaltar el cielo es que acabas con el cielo. Cuando tú asaltas el cielo, has acabado con el cielo. Porque ya la tierra es el cielo porque mandan ellos. El asalto del Palacio de Invierno es acabar con el régimen zarista. Pero cuando dicen las mujeres soportan la mitad del cielo, hay que asaltar los cielos. No, asaltar los cielos es acabar con el cielo, quedarnos con el cielo, que será la tierra, porque vamos a mandar nosotros. Y cuidadín con la blasfemia, ¿eh? Bueno, seguro que hay muchas preguntas, perdona Paco, y seguimos hablando con Luca del libro que presentas esta tarde, ¿dónde? Esta tarde lo presento aquí en Madrid, en la librería Los Editores, que está en el barrio de Salamanca, y a partir de las 7:30 de la tarde, repito, Los Editores, la librería, y vamos, todo el mundo invitado. Con Leire Iglesias, estupenda periodista del Mundo, del diario El Mundo. Yo la he querido traer a la tertulia y no se deja. No, si nosotros tenemos a los talentos, los tenemos fichadísimos, pero bueno, Iñaki me ha costado 2 años, Cristian me costó, Paco no, porque Paco nos conocemos y es institucional. Ya veníamos de la institucional, COPE. Sí, exacto, ya nos conocemos. Ya llevamos 11 años de relación. Pero vamos, dile a Leire que haga el favor. O sea vale. Si es que además el único sitio donde ya se puede decir cualquier cosa es aquí. Claro que sí. Y dentro, mientras dura. El año que viene a lo mejor este libro está prohibido, y el tuyo también. Porque 5 ministerios comunistas con el PSOE tal, bueno, imagínate. La ley de memoria histórica quedará en nada comparado con lo que podrán hacer. Ley sobre la información veraz. Enseguida vamos con los oyentes, pero te recuerdo que hay una familia de bodegueros artesanos de La Rioja, Federico, que plantaron sus primeras viñas hace 170 años. Fíjate, es la familia más años Escudero. Que el PSOE. Y además haciendo el bien, porque es un vino Bueno, buenísimo. ellos hacen grandes cavas riojanos, empezaron a elaborarlos en los años 50 y la denominación de origen llegó en el 72. Hoy todavía lo siguen elaborando artesanalmente y la verdad es que las bodegas son preciosas, hay que verlas. Pueden hacer su pedido si es lo que desean para regalar estas Navidades o simplemente para disfrutarlo en tiendas.familiaescudero.com, tienda.familiaescudero.com. Bueno, vamos a ver, Vanessa, ¿por dónde van las preguntas a Luca? Pues os adelanto, si os parece, uno de los temas, Podemos domina la comunicación, además es un asunto del que hablas en tu libro, y los oyentes quieren saber, nos preguntan en Twitter, si ves alguna similitud en el comportamiento en redes sociales entre Podemos y Vox, después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Nadie con Falconetti puede estar tranquilo, ni siquiera Begoña. O sea, pero bueno. Y además Greta en Portugal. O sea, esto, en fin. A ver, Luca, ¿qué es lo que más te llama la atención? No ha salido, que nos lo habían dicho, es que hay muchísimas preguntas, entonces a la hora de elegir, esta similitud en el uso de las redes, yo diría la ferocidad en el uso de las redes, se advierten los hooligans, el hooliganismo en Podemos, que luego ha ido rebajando, yo creo que porque Soraya tampoco ayudó tanto, porque todo no podía ser Podemos, y lo de Vox. ¿Tú ves similitudes o no? ¿Se trata de cosas que no tienen nada que ver? Bueno, las hay con una diferencia, que es que Podemos, claro, llega 5 años antes que Vox a entender, o 6 años antes que Vox, a entender la fuerza de las redes sociales.
pero con redes sociales y sin apoyo mediático tampoco vas muy lejos, que es lo que se dieron cuenta los de Abascal en las primeras... ¿no? Tarde, que creyeron que con las redes, como Trump decían, como si aquí hubiera una Fox. Claro, o sea, esa es la clave. Quiero decir, yo en el libro, no, ya que el propio Pablo Iglesias, él mismo dice que le gusta mucho Lenin y siempre se ha asociado a la figura de Lenin, muchos politólogos lo han hecho. Lo que cuentas de que el partido es un medio de comunicación, que eso es exacto. Eso es exacto. Y además yo creo que es lo que mejor entendió de Lenin. Porque Lenin entendió muy bien hasta el punto de que cuando lo echó Plejánov del primer periódico, fundó otro. O sea, inmediatamente, porque él entendía que sin un periódico que llegara a toda Rusia o donde fuera, era imposible que hubiera un partido. Y eso sí que es moderno y es antes que Gramsci. Sí, esta es una de las tesis del qué hacer, ¿no? Del libro famoso de Lenin. Y efectivamente, claro, quiero decir, hablar del fenómeno Podemos sin entender lo que es el panorama mediático en este país, yo creo que sí, que es imposible de entender. ¿Qué recorrido puede tener la causa que está abierta todavía en la audiencia, vinculada a Villarejo, del robo de la tarjeta telefónica de la asesora que tuvo en Bruselas Iglesias, en donde está volcado todo el Telegram, ¿no? Todos esos chats, incluso imágenes? ¿Crees que de ahí saldrá algo? Bueno, mira, yo creo que de ahí lo que salió fue la campaña electoral de las elecciones de abril, donde Podemos de manera muy inteligente volvió al victimismo e hizo de todo el asunto del Villarejo su manera de sobrevivir, porque estaba de capa caída, y con eso reflotaron, animaron a los suyos. Tampoco les atacaron con eso, que perdieron una oportunidad, tanto el PSOE como el PP, enorme, porque igual que ellos se defendían, ellos podían haber atacado. Bueno, también, pero es que PSOE y PP han atacado mal a Podemos en los últimos años. Es decir, es cierto que, claro, en la figura de Pablo Iglesias habrá que reconocer que ha ido un paso por delante muchas veces de sus contrincantes políticos. Mariano Rajoy y Soraya por un lado antes, que no entendieron lo que estaba llegando, y el PSOE que no ha entendido, bueno, que entendió y no entendió, y con Pedro Sánchez totalmente fuera de onda, y que yo creo que, bueno, que claro, porque, a ver, es que para entender ciertos fenómenos políticos hace falta cultura, y la cultura es conocimiento de la historia. Y un presidente de un gobierno debe tener mucha cultura y mucho conocimiento de la historia. El actual, yo dudo que tenga todo este conocimiento de la historia. Que sí, no, es que es así de sencillo, que sí, es que claro, el quehacer de Lenin, que sí, la hoja de ruta de cómo llegar al poder de manera rápida, es cierto que claro, fue hace 100 años, pero el mecanismo más o menos es el mismo. Que si Lenin decía, el Pravda es fundamental porque me permite llegar a todos los rincones de Rusia. Pues claro, hoy en día, ¿cómo llegas a todos los rincones de España? Pues con la televisión. Evidente. Bueno, va a ser un gran éxito el libro, seguro, aparte que es muy sabroso. Porque hay montones de cosas de faldas y pantalones, que eso siempre es una salsa, ahora que vamos hacia la Navidad. En una buena tertulia, si tú no tienes 10 o 12 chismes de futbolistas, de toreros y de políticos, es que hasta la suegra te repudia, o sea... Mira, está muy bien el libro de Luca para regalar y el cofre de Nugel Anzulé. Eso está muy bien. Para el cabello, sí, porque puede ser además, un pack estupendo. Rita Maestre, que aspiraba a la alcaldía, como cuentas, ya lo sabía yo ya. Pero Rita es la única limpia, impoluta, siempre que parece recién salida de la ducha y recién peinada. No todas pueden decirlo. Bueno, eso es que tiene a lo mejor el estuche 5 estrellas edición limitada de Nugel Anzulé, que se han puesto a la venta a 20.000 unidades, Federico, para estas Navidades. Tiene el champú número 1 de Nugel Anzulé, el clásico, el anticaída, la mascarilla South Beach, una novedad que está arrasando, la bruma capilar para que no se te encrespe el pelo. Cuando vas a la tele, eso, que se te alborota la electricidad. Sí. Bueno, el Polinesia Queratina, que este es el top de los champús, y este cepillo maravilloso, estupendo, que aparte del sistema de autodefensa, nos sirve también para extendernos la mascarilla que a nosotros nos gusta. Imagínate si Tania sale detrás de la columna. Qué fotografía aquella, qué gran programa hicimos ese día con esa portada. Sí. Bueno, saludo a la farmacia de José Carrasco en la calle Francia número 75, en Salent de Gállego, en Huesca, Federico. Bueno, sitio maravilloso. Bueno, y un buen vino para estas Navidades. Un Balduero, de 6 años. Mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza, premio Vinum 2018 y 2019. Un vinazo que nace en viñedos que respetan la tierra, con producciones limitadas de uvas que son verdaderas joyas. ¿Y cómo podemos adquirirlo? Bueno, pues directo de la bodega a casa. Entra en bodegasbalduero.com. 46 22 puedes encontrar en inglés y en tiendas del aeropuerto. Regala.
Bueno, pues brindaremos con Balduero, con Luca, por esta criatura, que espero sea la primera Salud. de muchas más. ¿Quién es la Emilia que tanto te ha ayudado en el libro? Una amiga tuya. Emilia Landaluce, Eso es. que es una máquina. O sea, ya no No solamente para. escribe libros, sino que además anima y tal y cual. Y te digo además, esta editorial va divinamente. Pues muy bien. O sea, que ya lo verás. Ven, Una una pausa seguimos. y ojo que después, aparte de la política que es cenicienta, viene la crónica rosa. Tenemos fotos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.